Desde que tuvo conocimiento que Alan no le va a pagar, no le está pagando en el lugar convenido, tiene 20 días para darse por despedido. Escúchenme, para darse por despedido. Ahora a la inversa, Alan Patrono, se dio cuenta que Andrés faltó 2 días consecutivos en el mismo mes calendario. ¿Sí? Entonces, Alan Patrono tiene 20 días para hacer valer y despedir precisamente a Andrés. ¿Sí? Primero la causa, ya tenemos las dos causas, directo e indirecto, pero tenemos 20 días para poder despedirlo. ¿Sí? Eso es lo que señala exactamente estos dos artículos que le dimos lectura hoy. Estos dos artículos que le dimos lectura. Artículo 259. Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días, ¿sí? Que comienzan a correr desde que se dio la causa de terminación del contrato. O sea, si estamos hablando del patrón, que en este caso vamos a dejar que Alan, tiene 20 días. A partir de que Andrés faltó 2 días consecutivos, patrono tiene 20 días para poderlo despedir. Derechos del patrono para despedir justificadamente. Ahora a la inversa. Artículo 261. Ahora Andrés trabajador. Los derechos de los trabajadores a dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben 20 días. Fíjense, las causas, ya tenemos las dos causas, tanto de patrón y trabajador. Tenemos 20 días para poder hacer el despido. ¿Sí? Ahora tenemos otra circunstancia. Ya está despedido Andrés y ya también se dio por despedido. ¿Qué viene ahora? Bueno, vamos a primero con Andrés trabajador. Andrés, después que le notificaron que está despedido, tiene dos alternativas. ¿Sí? Andrés trabajador ya lo despidieron, ya le notificaron que está despedido, le notificaron por escrito que está despedido. Tiene dos alternativas. Primero, tiene 30 días para acudir ante una autoridad administrativa o una autoridad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como la Inspección General de Trabajo, o bien acudir directamente a un juzgado de trabajo y previsión social. Andrés tiene esas dos opciones. Lo que sí es que Andrés tiene 30 días para hacer efectivo que emplazar al patrono y decirle que no está de acuerdo con la causal, por lo tanto debe pagarle su indemnización, sus prestaciones laborales, tiempo extraordinario, todo el derecho que él tuviera. Entonces tiene 30 días para poder demandar ante un juez de trabajo y previsión social ese pago. Pero puede optar por la segunda opción, interrumpir la prescripción. ¿Y cómo le interrumpe? Bueno, resulta que entonces Andrés dice, yo no me voy a ir directamente a un juzgado, voy a ir primero a la Inspección General de Trabajo. Cuando él se presenta en la Inspección General de Trabajo, lo primero que le dicen es un cálculo aproximado de prestaciones, cuándo comenzó, cuándo terminó, cuándo el salario, qué puesto desempeñaba, le pagaron el año, le pagaron vacaciones, le pagaron la bonificación para el sector privado y público, le pagaron la bonificación de incentivo, todos esos datos los da y le hacen una hoja del total de prestaciones que posiblemente le corresponde. La inspección lo que hacen es Andrés vaya con Alan Patrono y dígale que esto es lo que le dé. Normal va. Alan ni siquiera la va a ver, o si la ve, pero no va a hacer caso omiso. Regresa Andrés a la inspección y entonces ya hacen una adjudicación. ¿Sí? Lo estamos haciendo dentro de los 30 días que nos da la ley, pero estamos en la vía administrativa. Entonces lo que hace el inspector es citar a Alan y le dice, mire, primero Alan dice que usted lo despidió y la causal que usted aduce el 77 es de que él llevó 2 millones, él nunca, no, bueno, él está demostrando que no es cierto, porque esos días pues él justificó su inasistencia y por lo tanto no es una causal de despido. Todo lo está emplazando para que usted le pague indemnización y prestaciones de ley.
Alan, lo primero que tengo que seguir como patrono es, usted me debe presentar su contrato de trabajo, las planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, libro de salario, me tiene que pegar su reglamento interior de trabajo si tiene más de 10 trabajadores y te comienzan a exigir una serie de documentos. Por cada documento que no lleves, la inspección te va a poner una multa. No para Andrés, una multa que esa es la última clase que nosotros tenemos, que es precisamente las faltas de trabajo y previsión social. Una multa donde esa multa va directamente para beneficio de la Inspección General de Trabajo. No tiene nada que ver con Andrés. Y al mismo tiempo te van a exigir el pago que está requiriendo Andrés. Alan y Andrés se pueden poner de acuerdo ahí y ahí terminaríamos el proceso. Pero si no se ponen de acuerdo, una audiencia, dos audiencias, tres audiencias, o de repente la primera Alan dice, yo no le pienso pagar, porque les pido el justificado. Entonces el inspector viene y da por concluida la fase administrativa, agotada la fase administrativa. Ahí lo que procede es entonces que Andrés vaya, o sea, se interrumpió la prescripción. Entonces Andrés ahí tiene nuevamente esos 30 días, le corren de nuevo, porque hizo una interrupción de la prescripción. Entonces los 9 días comienzan a correr nuevamente, no a partir del despido, no, nuevamente a partir de la terminación de esa adjudicación, donde el inspector dice, ahí mismo en la adjudicación, ahí en la resolución indican ellos, y le van a decir a Andrés, a partir de esta fecha, usted tiene 30 días para demandar a Alan ante un juez de trabajo y previsión social. Eso se da en la práctica. Entonces, tenemos 20 días para hacer efectivo nuestro derecho de conformidad con el 79 y el patrón de conformidad con el 77 para poder despedir. Después de que se despidió, pues nosotros los trabajadores tenemos 30 días para empezar a nuestro patrono para que nos pague las prestaciones. Pero también el patrono tiene 30 días, ¿sí? Para emplazar a los trabajadores, ¿sí? Tiene 30 días. O sea, los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto. Como nosotros nos dimos por despedidos, también él tiene 30 días para acudir ante un juez, primero ante la inspección, y si no ante un juez, indicando que no es cierto lo que Andrés Trabajadores te indican. Pero igual la puede interrumpir a través de la vía administrativa o se va directamente a un juzgado de trabajo y previsión social. La idea es de que ambos tenemos 30 días para poder acudir a un órgano jurisdiccional, o sea, un juez de trabajo y previsión social. Esto, entonces, vamos a pedirle favor ahí ¿estás por ahí, Angie Orellana? No. Ángela Pérez? Tampoco. Sí, licenciado, dígame. Mira, léete lo siguiente que está en pantalla, donde dice prescripción por despido indirecto, 261, 262, para que nos quede grabado. Si quieres, vamos a comenzar por el 259, lo que está en pantalla. Está bien, licenciado. Artículo 259, Código de Trabajo. Los derechos de los patrones para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles, que comienzan a correr desde que se dio causa para la terminación del contrato, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieran lugar a la corrección disciplinaria. La invocación que puede hacer el patrono al apercibimiento escrito a que se refiere el inciso H del artículo 77, prescribe en el término de un año. ¿Sigo? Sí. Prescripción por despido indirecto. Artículo 261. Código de Trabajo. Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben en el término de 20 días hábiles, contados a partir del momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto. Vamos, 262 y 260. Prescripción por retiro injustificado del trabajador. Artículo 262. Código de Trabajo. Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben en el término de 30 días hábiles, contados a partir del momento de la separación.
Prescripción de las acciones del trabajador. Artículo 260, Código de Trabajo. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen prescriben en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieran dichas correcciones respectivamente. Muy bien, ahí estamos bien. Esta parte la vamos a omitir para irnos directamente a la prescripción. Bueno, fíjense pues, tenemos prescripción para hacer efectivo nuestro despido o el patrono para hacer efectivo el despido a nosotros. Tenemos prescripción para acudir ante un juez de trabajo de previsión social o bien también para interrumpir la prescripción ante la Inspección General de Trabajo, que es de 30 días, tanto para patrono como para trabajador. Pero bueno, ¿qué pasa con los menores de edad? Como regla general, si no tienen representantes, dice la prescripción no corre contra los menores de 15 años y los incapaces. Pero el requisito es mientras unos y otros no tengan representante legal. Claro, esta norma pues ya la tendrían que modificar. Acuérdense que los trabajadores de 15 años en Guatemala sí pueden ejercitar sus derechos, no necesitan un representante. Y el artículo me está hablando de un representante. Eso no lo vamos a analizar mayor cosa, ¿sí? Porque dice, no corre, pero si ahora a los 15 años, nosotros te volvemos con el artículo 31, tenemos todas las facultades. Aquí sí es lo que estamos hablando. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? 3 casos. Por demanda o presión ante autoridad competente. Yo les digo, esos 30 días podemos ir directamente ante un juez de trabajo de previsión social, pero si no, nos vamos ante una autoridad competente, que en este caso sería la Inspección General de Trabajo. Por el hecho que la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce precisamente de palabra por escrito o tácitamente hechos undables el derecho a aquel contra el que transcurre la prescripción. Y por último, fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Ahí definitivamente se tiene que interrumpir la prescripción. En tiempo de pandemia, la misma Corte Suprema de Justicia tuvo que emitir un acuerdo donde indicaba que durante tales y tales días, precisamente estaba interrumpida la prescripción. Bueno, ahora vamos a ver estos términos generales, cuando hay varios patronos. Las causas que interrumpen la prescripción respecto a uno de los deudores solidarios también la interrumpe a los otros. En el artículo 268. ¿Qué efectos tiene realmente la interrupción? O sea, acudir a la vía administrativa. Es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes en que ella ocurra. Por ejemplo, lo que hablábamos, si Andrés acudió a la inspección, posiblemente después de que el patrón lo despidió, pues Andrés, en esos 30 días que le faculta la ley, llevaba 25 días. Y el día 25 viene Andrés y acude a la inspección. Lo que dice la ley es de que ahí interrumpió la prescripción, inutilizó todos esos 25 días. Y hasta después de que le dan la resolución a la inspección, comienzan a correr nuevamente los 30 días. Eso es prácticamente el efecto que produce la interrupción. Inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquello ocurra. ¿Sí? Y aquí yo le puse un artículo del Código Civil. El efecto es inutilizar la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. Plazo genérico. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener como regla general todos los derechos que otorga el Código de Trabajo, la legislación laboral en general, prescriben 2 años. Todos los derechos. Por ejemplo, ¿cuál es la excepción? El 136 del Código de Trabajo. Pues cuando hablamos de las vacaciones, tenemos de reclamar hasta 5 años. Fíjense que todos prescriben 2 años. Aquí la excepción es únicamente las vacaciones que podemos exigir hasta los últimos 5 años. Esa es la excepción. Pero por favor, fíjense que ya tenemos resoluciones donde, por ejemplo, el tiempo extraordinario no prescribe en 30 días. Ese se puede reclamar hasta 2 años. Porque usted cuando ve el tiempo extraordinario no habla cuál va a ser la vía y no habla en qué plazo debe plantearse. Por eso la ley prevé de que tenemos 2 años para poder exigir después de que nos despidieron. Igual con las ventajas económicas. Tampoco la ley especifica plazo. Entonces son derechos que prescriben 2 años después de que dejamos la empresa, que terminamos nuestro contrato de trabajo.
Y la excepción son las vacaciones con los 5 años, ¿sí? Bueno, estas lo vamos a analizar después, ¿eh? Estamos con otras prescripciones aquí que se me escaparon. Así, esta se nos había escapado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con derechos? No estamos hablando de derechos de indemnización y prestaciones laborales, sino otros derechos que nos pueden otorgar, por ejemplo, un contrato individual de trabajo, que nos pueda dar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, un convenio colectivo de trabajo o el propio reglamento interior de trabajo. Todos esos derechos que contienen estos 4 documentos prescriben en 4 meses. Esa es una regla general, ¿eh? Prescriben en 4 meses, ¿sí? Luego tenemos ya la prescripción, la interrupción, los solidarios, efectos y ahí está, digamos, ¿sí? El plazo genérico ya lo vimos, ahí estamos. Yo creo que esto es lo más valioso que nosotros debemos de saber de la prescripción. Pero ¿qué pasa con los trabajadores del Estado? ¿Sí? ¿Qué pasa con los trabajadores del Estado? Pero repitamos el sector privado. Se cometió la causa, ya sea para despido directo o indirecto. Directo. Alan patrono, Andrés trabajador, Alan no llegó a trabajar 2 días consecutivos. A partir del segundo día, Alan patrono tiene 20 días para despedir a Andrés. ¿Sí? Tiene 20 días. Ahora a la inversa. Ese es el artículo 77. Y en el 79, Andrés trabajador se da por despedido porque Alan no le pagó su salario en el lugar convenido. Tiene 30 días Andrés para poderlo hacer a partir del momento que Alan patrono no le pagó en el lugar convenido. Resulta que ejercitamos nuestro derecho y ya estamos bien. Ahora Alan ya los días se dio por despedido. Entonces, el patrono tiene derecho a 30 días para que Andrés trabajador le demuestre que su despido era un despido indirecto. Si es Alan el que lo despidió, ya hizo valor de sus 20 días, también Andrés tiene 30 días para demandarlo ante un juez de trabajo y previsión social, ¿sí? ¿Se puede interrumpir? Claro que se interrumpen. Se interrumpen de 2 formas. Primero, se interrumpen acudiendo a agotar la vía administrativa ante la Inspección General de Trabajo. Ahí se interrumpe. ¿Qué otros derechos tenemos? Bueno, todos los derechos que provienen de un pacto colectivo, que provienen de un contrato, un convenio colectivo, un reglamento interior de trabajo y del propio contrato individual de trabajo, que no sean pago de de prestaciones, prescriben en 4 meses. Todos los derechos de los trabajadores contenidos en la legislación laboral guatemalteca prescriben en 2 años, a excepción de las vacaciones que sí prescriben en 5 años, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con los trabajadores del Estado? Esto va a cambiar totalmente, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora vamos a poner de ejemplo vamos a poner a Ángela, ¿sí? Y a Betsy. Bueno, resulta que Ángela es la trabajadora, te vamos a poner tu trabajo en el Ministerio de Finanzas Públicas. Betsy es el patrón, o sea, la entidad nominadora es el Ministerio de Finanzas y de Finanzas Públicas. Resulta que hay una causal que también debe estar contenida en la Ley de Servicio Civil o su reglamento. Entonces, Betsy, tomando como entidad nominadora, o sea, como Ministerio de Finanzas, viene y le notifica a Ángela precisamente los cargos por la que la están despidiendo y le notifican que está despedida. Ángela, una entidad pública, tienes la siguiente alternativa. Tiene derecho también a acudir directamente a tribunales y tiene 30 días, pero normalmente lo que hacemos es que Ángela acude a la apelación. Esa está contenida precisamente en la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Ángela acude entonces tiene 3 días después de que Finanzas le notificó para hacer valer su apelación. Apela, el memorial lo va dirigido ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y este tiene pues
lo debe de elevar a la Junta Nacional del Servicio Civil, quien es la que se encarga de resolver. Resulta que transcurrieron más de 30 días y no se tiene ninguna respuesta. Ángela, la ley dice de que debe darse la omisión de esa resolución, da por agotada la vía administrativa y se tiene por negativa la respuesta por parte de la Junta Nacional del Servicio Civil. A partir de ahí, Ángela tiene 30 días para acudir. Vean, aquí va a cambiar a una sala de trabajo y previsión social. Ángela no va a acudir como el sector privado a un juzgado, va a acudir directamente a una sala de trabajo y previsión social, porque este tipo de juicios se llaman de única instancia y se plantean directamente ante una sala de trabajo y previsión social. Que no se nos olvide que en materia laboral no existe casación. Claro, pero es que hay la acción constitucional de amparo, pero lo interesante es de que podés agotar la vía administrativa después de haberla agotada. Si la Junta no emite ninguna resolución en 30 días, se tiene por negativa esa resolución por parte de la Junta y a partir de tenés 30 días para acudir a una sala de trabajo y previsión social, porque los juicios de los trabajadores del Estado, de los servidores públicos, es precisamente en única instancia, Para que nos quede grabado. ¿Estás por ahí, Betsy Vázquez? Sí, licenciado. Le damos al artículo 79, lo que está en pantalla. Muy bien. Ley de Servicio Civil, decreto número 1748, procedimiento de despido. Para el despido de un servidor público regular en el servicio por oposición, se seguirá el siguiente procedimiento. La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición, previa promulgación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito. Para ello, una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público en tales casos cesará de inmediato en sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora, con la autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso si así conviene al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver el definitiva a la apelación del servidor público destituido. Sí. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará del conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora, con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en el que se lo notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo en el artículo 80 de esta ley. Seguimos, disculpa, pero vamos a aprovechar. Seguimos, artículo 80. Muy bien. Ley del Servicio Civil, decreto número 1748, procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás de ella contenidas deberán sustentarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentando el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la cual deberá resolver de un término de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido se tendrá agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción.
Tales tribunales resolverán conforme sí las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. Sí, cualquier resolución es inapelable, porque estamos hablando de materia laboral. Continuamos. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que los estime necesarios que se amplíe las investigaciones, se recibirán nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tenga relación con el caso por resolver. Bueno, Las entonces, resoluciones de sí. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Pero miren la importancia que se tiene acá, entonces, de todo el procedimiento que hablamos. Va a variar en cuanto a trabajadores del Estado y en cuanto a lo que es el sector privado, ¿sí? ¿Estamos con esto? ¿Creen que no se nos olvida lo de la prescripción? Esto es importantísimo, ¿eh? Primero, para hacer efectivo el contenido por parte del patrono en el artículo 77, desde el momento que Byron López no se presentó a trabajar, tiene 20 días para poderlo despedirlo, ¿sí? Ya lo despidió, Byron tiene 30 días para acudir ante un juez de trabajo y previsión social, hacer su valer su derecho, solicitando que no es como el patrón lo planteó, para efectos de que le paguen su indemnización y prestaciones laborales. Byron trabajador tiene la opción de acudir ante la Inspección General de Trabajo para interrumpir la prescripción y que corran nuevamente los 30 días. Pero vamos a ver entonces qué pasó. Brandon, vamos a poner ahora a Brandon, Omar, patrón. Bueno, vamos a quedar con Byron López, trabajador. Resulta que Byron, trabajador, Brandon, patrón. Byron dice, señor, usted no me está pagando el salario en el lugar convenido, por lo tanto, me voy por despedir. Ese derecho lo ejecuta dentro de los 30 días, dentro de los 20 días Byron. Brandon tiene el derecho y tiene 30 días para acudir ante un juez de trabajo y previsión social a exigir que Byron no puede darse por despedido, sino que lo que sucedió fue que abandonó su trabajo y es una causal de despido sin derecho a indemnización y prestaciones, bueno, sin derecho a indemnización. Prestaciones son irrenunciables. Eso es lo que concretamente dice nuestra ley. Pero podrán haber aquí, pues tenemos un sindicato y en el pacto colectivo está, por ejemplo, que todos los trabajadores tenemos derecho a 20 días de vacaciones y resulta que el patrón diga, no, Byron es de nuevo ingreso, entonces a eso le vamos a dar 15. No, y hay un pacto y ese pacto hay que reclamar ese derecho. Solo que Byron, si es trabajador de la empresa, aunque no esté sindicalizado, el pacto le afecta o le beneficia. Byron tiene 4 meses para interponer, indicando que él quiere sus derechos que contiene el pacto colectivo de tantas horas, de tantos días de vacaciones. Pero puede ser que dentro del pacto esté de que como estudiantes de Derecho, nosotros tenemos a 2 meses de salario para estudiar nuestro examen técnico profesional. Pero como Angie es de nuevo ingreso, entonces viene el patrón y dice, no, eso es para los trabajadores antiguos, pero usted está recién ingresando. No, el pacto es una ley profesional. Angie tiene 4 meses para exigirle al patrono que le dé ese permiso con ese salario, como lo establece el pacto, ¿sí? Tenemos 4 meses. Reglamento interior de trabajo. Puede ser que en el reglamento interior de trabajo hayan disposiciones como por ejemplo que nosotros en un mismo mes calendario podemos faltar 20 horas, pero el patrón no lo quiere hacer efectivo y sencillamente con tanta hora que estamos faltando, él va a proceder al despido.
Entonces nosotros tenemos o sancionarnos de cualquier otra forma. Entonces nosotros vamos a tener nuestro derecho también prescribe si no lo ejecutamos. Pero resulta que nosotros somos trabajadores. Todos los derechos de la legislación laboral guatemalteca prescriben en 2 años. La excepción, las vacaciones que sabemos que son hasta 5 años. Esos somos trabajadores del sector privado. En el caso de los menores, pues ahí está que debe pasar. Como interrumpimos la prescripción, también lo establece la ley. Ahora veamos el otro fenómeno. Bueno, trabajadores del Estado, ¿sí? Para que despidan un trabajador del Estado, tienen que formularle sus cargos, darle audiencia y al final le notifican el acuerdo donde están destituidos, ¿sí? Tenemos 3 días para poder apelar ante el director, quien recibe el memorial. Ante el director vamos a hacer la apelación y él tiene exactamente, bueno, él recibe la apelación, tenemos 3 días nada más nosotros para presentarla y él la debe dar a la Junta Nacional del Servicio Civil. La Junta tiene 30 días para poder resolver. Pero resulta que transcurridos los 30 días y no resolvió, se tiene por negativa. Pero si resolvió, bueno, en ambos casos, después tenemos 30 días para acudir ante un juez de trabajo y previsión social a reclamar nuestro pago de indemnización y prestaciones laborales. ¿Sí? Ese es en el sector público, en el sector público. ¿Estamos con eso? No nos perdemos, no creo que nos perdamos. ¿Sí? Veamos entonces ahora, ya vamos a comenzar a ver los trabajos especiales, ¿sí? Vamos a comenzar con el trabajo de la mujer, ¿sí? Y el trabajo de los menores. Al hablar de la mujer, pues es normal. Vamos a ver primero qué categoría le da nuestra legislación a aquella mujer que es esposa de un campesino en Guatemala, pero que de una u otra manera se involucra en el trabajo que ejecuta su esposo. Vean lo que dice el artículo 139 del Código de Trabajo. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres con anuencia del patrón da el carácter a aquellas de trabajadores campesinos. El hecho que contribuyamos nosotros, ¿sí? Que seamos coadyuvantes y comprometedores para el trabajo que él ejecuta, la ley dice que nos deben de considerar trabajadores campesinos. Claro, esa es la anuencia del patrono, pero la legislación no dice si es por escrito, ¿sí? No dice debe ser tácitamente o expresamente, no. Dice nada más la anuencia. Y con esa anuencia ya tenemos la calidad de trabajadores campesinos. Dice, aunque a dicho trabajo se le atribuye la calidad de coadyuvante complementario de las labores que ejecuta el trabajador campesino o familia, en consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Pueden ser que esos contratos pueden ser verbales, ¿no? Lo interesante es el papel, el rol que juega la mujer para que pueda hacer su trabajo coadyuvante complementario, la constituye en ser considerada una mujer campesina y 2, prácticamente se le va a considerar vinculada al patrono como que existiera un contrato individual de trabajo. Prohibiciones. Bueno, se prohíbe. Acuérdense que el artículo 272 del Código de Trabajo, que son las sanciones que impone la Inspección General de Trabajo, por favor que no se les olvide que estas sanciones tienen primero por violentar normas prohibitivas o preceptivas. Esta es una prohibitiva. Vean, es el 148, inciso A del Código de Trabajo. Se prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para mujeres. Esa es la regla general, ¿sí? Y vamos a encontrar mucho de esto en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Normativo 229/2014. Veamos hoy si hay algunos derechos especiales que le da la legislación laboral guatemalteca a la mujer, ¿sí? Primero, protección especial de la mujer. El trabajo de la mujer debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico, desarrollo intelectual o moral. Eso es lo que dice nuestra legislación.
Estamos únicamente ahorita en el sector privado. Diferencia entre mujeres solteras y casadas. El 151 es claro, se prohíbe otra norma prohibitiva del patrón para el patrón. Hacer diferencia entre mujeres casadas, solteras y o con responsabilidades familiares. Vean, es ilegal, es prohibido que en una hoja de, ¿qué le dijeron? Que en un formulario, que en el momento que nosotros vamos a presentarnos posiblemente a que nos califiquen para obtener un trabajo, en el formulario exista y pongan soltera o casada. No tiene absolutamente nada que ver con el perfil del trabajo. Y mucho menos que indique cuántos hijos tiene. Pues, ¿qué tiene que ver si usted es casado o soltero? Imaginemos que la nombran operadora de una máquina industrial en una maquila. Pues, ¿qué sentido tiene? Pues, que le estén preguntando si es soltero o es casada, o si tiene hijos. No, eso es prohibido, ¿eh? Por eso quiero insistir, le dice el 151b, Código de Trabajo, se prohíbe a los patronos, ¿eh? Interesante ustedes, porque este convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya está ratificado por Guatemala, miren lo que dice en el artículo número 1. Miren qué interesante. Dice, el término de discriminación, dice, a efectos de este convenio, el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basados en motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que para efecto tengan lograr o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo o ocupación. Vean, no se puede ver ni siquiera por una opinión política, perdón. Ni siquiera por eso le venden edad a ustedes. Hay discriminación. Vean, yo se recuerdan años atrás, si era un colegio católico evangélico, hasta le exigían cartas del padre de la iglesia o bien del pastor de la iglesia. Eso ahora está prohibido, prohibido. Eso ya no lo permite la ley. Y mucho menos que estén preguntando si son casadas o solteras. No tiene nada absolutamente que ver con el perfil del trabajo, ¿sí? Bueno, y se recuerdan este artículo, pues yo se los dejé acá para que lo analicemos. Se prohíbe a los patronos. Fíjense que no solo se puede contratar, no, aquí es ofertar. Ya lo vimos. ¿Se recuerdan? No puede existir. Por ejemplo, vamos a poner a alguien aquí, ¿sí? Vamos a poner a María Los Alvarado. María Los Alvarado es patrono y tiene ¿qué vamos a poner? Tiene su local en un centro comercial. Marielo viene y anuncia, dice, necesito señorita de 18 a 25 años para que sea dependiente, para que trabaje de vendedor o trabaje de asistente de ventas, bueno, ejecutivamente lo que usted le quiera poner. Pero Marielos tiene prohibido hacerlo. Y para poderlo hacerlo solo tiene una alternativa. Solicitar permiso por escrito ante la Oficina Nacional de la Mujer y ante la Inspección General de Trabajo. Hasta que no tenga, si le dan esa autorización, es valedero que pueda anunciar que necesita una visita de tal a tal edad. Pero lo más interesante, la inspección y la Oficina Nacional de la Mujer no le pueden autorizar si la naturaleza propia del empleo así lo requiere. Si ya puede contratar cualquier sexo claro, que sea exclusiva para mujeres, pero necesita ese permiso. ¿Quién me lee el artículo? María, ¿los estás por ahí aprovechando? María Los Alvarado. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mira el 151, lo que está en pantalla. Ok. Y artículo 151, inciso A, Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos a anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto
que por naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Muy bien, bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué dice. Bueno, 102 de la Constitución, inciso K, de la Constitución Política de la República de Guatemala también habla: no establecerse diferencia entre casadas y solteras en materia de trabajo. Artículo 137 bis. Este es importante, ¿eh? ¿Por qué? Fíjese que ni siquiera se debe hacer discriminación por formación escolar o académica. Si usted viene de instituto, viene de colegio, si viene de nuestra Universidad Nacional, viene de una privada, ni siquiera por eso se debe hacer discriminación. Veámoslo. ¿Estás por ahí, Noemí Guinea? Sí, licenciado. Desde el 137 bis, despacio, porque miren qué interesante. Ahí está incluido otros Bueno, aspectos. Artículo 137 bis, Código de Trabajo. Se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la formación escolar o académica y de cualquier otra índole. Para la obtención de empleo en cualquier centro de trabajo, el acceso que las o los trabajadores pueden tener a los establecimientos a los que se refiere este artículo. No puede condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeña. Imagínense usted que se quiere hacer esa discriminación, ¿verdad? Que por cierto les quiero decir que le hemos sufrido, gente de San Carlos, la hemos sufrido. Y a veces pues ya preguntan de dónde uno es egresado. Eso está prohibido. Es más, bien, de veras, está bien que pongamos el lugar donde vivimos, porque pues ahí vivimos. Lo que yo quiero llegar con ustedes es, pero que no lo hagan como el comentario que escuchamos nosotros en el ambiente. Es que si yo pongo el lugar donde vivo, está declarada como una zona roja. De veras ustedes, es lamentable lo que está pasando en Guatemala, tanto asesinato. Pero díganme, ¿en qué lugar se siente uno seguro? En ninguno. Pero es injusto que clasifiquen zonas rojas. Es injusto. Porque en toda la República de Guatemala, en los lugares más pobres de este país, hay gente muy honrada, gente muy capaz, y no hay derecho a discriminarla. Para mí, eso yo les digo, en lo personal me molesta que hablen de zona, porque también hay gente trabajadora, gente honrada. Yo les digo, la situación es difícil, pero en esos lugares hay gente que vale oro, ¿eh? Por eso, ni siquiera que la situación económica sea un motivo de discriminación. Este 137 bis es importante. Yo espero en Dios de que el día que usted le toque ser asesor de empresas, no se olvide de esto. No se olvide que no es justo que nosotros discriminemos a la gente. Yo ni siquiera participo, no estoy de acuerdo en que se discrimine a alguien que por algún motivo tiene tatuaje, porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos. Todos. Hay gente que ha cambiado su forma de vivir, pero nosotros lo vamos a juzgar por su apariencia. Esa es discriminación en materia laboral. Es discriminación. El día que usted sea asesor, no vaya a conversar usted, todo lo contrario, pero no va a discriminar tampoco las universidades privadas. Como yo de San Carlos, solo va a contratar en San Carlos, no. Usted contrate por la capacidad de las personas. Ni siquiera por un credo político, ni siquiera por la religión, ¿no? Porque le digo, hay buenos católicos, hay buenos evangélicos, hay buenos mormones, hay buenos en todas las religiones. Y como regla general, también hay personas que no son apropiadas, pero no podemos discriminar por religión.
Yo tengo un hermano que precisamente es profesor de matemáticas. Él trabajó en un colegio católico, trabajó en un colegio católico. Y me contó algunas experiencias que vio, no malas, sino de mucho respeto. Es un católico todavía que lo dirige pues, una de las comunidades católicas, y él me contaba que en el momento que se hacía alguna actividad, pues a él lo respetaban. A él lo respetaban porque la religión de él pues, era evangélica, entonces siempre lo respetaron. Me dijo, mira, a pesar de que había sacerdotes, había monjas, siempre me trataron con respeto. El día que yo me fui, hasta me hicieron un reconocimiento de que me fui, y me agradó tanto que nunca hubo un problema. Bueno, depende mucho cuando hay un buen asesor jurídico. El día que Dios le permite a usted trabajar con empresas, por favor, no se olvide de que en una clase próxima a Semana Santa, donde usted quería estar descansando, estar recibiendo clases, que habla ni siquiera ni por religión, ni por sexo, ni por raza, ni por formación escolar, ni por zonas, por nada de dónde discriminar. Por favor, el empresario debe concretarse a la productividad. Entre más produzca, más ganancia tendrá. Pero haciendo discriminación, posiblemente no contrate personal muy calificado que existe por una situación económica, con un empleo político o con una religión. Bueno, en el artículo 89 hablamos de que si, por ejemplo, si Brandon y Ángela ejecutan el mismo trabajo, tienen derecho al mismo salario. Y si el patrón no quiere, pues entonces si Ángela lo demanda, el único derecho de defensa que tiene el patrón es demostrar que el trabajo que ejecuta Ángela es de inferior calidad. Es lo único que le queda y valor. La maternidad, protección a la maternidad. Bueno, ya lo hemos visto, eso vamos a ver. Lo que me interesa es que tenga cierta prohibición hoy. Se prohíbe a los patronos. ¿Qué se les prohíbe? Despedir a una mujer trabajadora en estado de embarazo o bien en periodo de lactancia. La ley no dice la ley dice que para las prestaciones, la ley dice que goza de inamovilidad. Por lo tanto, lo que causa es el derecho a la reinstalación, no el pago de prestaciones. 2. Sí la puede despedir el patrono en estado de embarazo o periodo de lactancia. Claro que sí. Lo dice el 151. Bueno, y dice que por una de las faltas cometidas por parte de la mujer trabajadora, contenidas en el artículo 77, el patrono la puede despedir, pero la puede despedir no tomándose la potestad él. Debe de acudir ante un juez de trabajo y previsión social a través de un incidente a solicitar que le faculte el juez a despedir a la trabajadora porque infringió o violentó una de las normas contenidas en el artículo 77. Porque hay causal de despido, por eso sí lo puede hacer, pero solo con autorización judicial. No lo puede hacer nada más por su propio criterio. Necesita autorización judicial. Esa es la protección que la ley le da a la mujer en estado de embarazo o bien en el periodo de lactancia, ¿sí? Bueno, otras circunstancias se pueden dar a cabo. Fíjense, bueno, en este yo les quería mencionar un caso que tuvimos nosotros del Seguro Social. Fíjense que esta trabajadora efectivamente le aplicaron violentó una norma que era facultad del patrono a la despedida. La autoridad nominadora, que son las autoridades del Seguro Social, pidieron y solicitaron al juez y el juez al final autorizó que la despidiera. Solo que le dijeron tiene 20 días para despedirla. Esta trabajadora estaba de vacaciones y estuvo suspendida por varios y regresó 3 meses después de usar su trabajo. Y el día que regresó la mano de recursos humanos se lo notificaron y dijeron, mira, de conformidad con la resolución del señor juez está despedido. Ahí lo que hizo el abogado de ella, fue acudir precisamente indicando de que el juez le había dado 20 días y habían transcurrido 3 meses. No la podía despedir, prescribió el derecho. Claro, el Seguro Social aduce de que ella estuvo de vacaciones y que no lo localizaban. Ese no es problema del juez. Ellos tenían 20 días para despedir.
y no la despidieron, perdieron su derecho y no la pudieron despedir, ¿no? No la pudieron despedir, a pesar que había infringido, había violentado una norma que sí facultaba y el juez autorizó. Pero bueno, también en este párrafo en el D también les quiero mencionar algo. Acá lo que dice es de que cuando una trabajadora, una mujer trabajadora está en estado de gravidez, está embarazada, debe notificarlo al patrón. Y es más, debe 2 meses después debe presentarle un certificado médico indicando el estado de su embarazo. Con eso, ella va a tener derecho en el inciso B de que el patrón, ¿sí?, va a tener que tenerle consideraciones durante 3 meses al nombramiento para que la mujer trabajadora no tenga que hacer o ejecute trabajos que requieran un esfuerzo físico. Vean, se tiene que tener esa consideración, pero por lo hay que notificarlo. También con el licenciado Alan llevamos un caso donde, fíjense que en este caso, ella no le notificó nunca al patrón y la despidieron. Bueno, nosotros inmediatamente presentamos todo y entonces lo que aduce el patrón fue que nunca le presentó, bueno, nunca le notificó por escrito que estaba embarazada. 2, nunca le presentó el certificado médico 2 meses después. Todo lo que nosotros discutimos es de que el certificado médico era para que le tuviera las consideraciones que era el inciso E, pero no la podía despedir. Y además de eso me recuerdo en la resolución decía el juez, bueno, el embarazo es un hecho notorio, tampoco se puede justificar un despido indicando que no se conocía la circunstancia. Pero quiero decir que lo ideal es que mejor notifiquemos por escrito, le presentemos 2 meses después de que notificamos para presentar nuestro certificado, y vean qué valioso. 3 meses antes del nombramiento, inciso E, él tiene que tener todas las consideraciones para que la mujer trabajadora embarazada no tenga un esfuerzo físico considerable. ¿Bien? Van a haber consideraciones. Descanso pre y post. 30 días antes del parto y 54 días del parto. En total, 84 días. Pero, ¿qué pasa si usted no usa los 30 días antes del preparto? ¿Sí? No usó. Únicamente tomó 15. En el mismo artículo, el mismo inciso le dice que tiene derecho a 84 días. Si no los usó, son acumulables. La idea es de que usted, si usó nada más 5 días del pre, pues esos 4 días, pues va a usar 80 en el post. Eso dice clarito el artículo. 2. La madre trabajadora gozará un descanso retribuido con el 100% de su salario. Aquí no merece ningún tipo de descuento más, ¿sí? Y pues acá está que la interesada solo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en el caso de que el parto se va a producir probablemente dentro de 5 semanas, contados a partir de la fecha de su expedición. Tenemos que dar aviso, o sea, las posibles fechas del alumbramiento. Eso es importante darle aviso al patrón. De todos modos, usted tiene derecho a sus 84 días, ¿sí? Y luego, pues, en cuanto al salario, dice que si el beneficio, si el Seguro Social tiene algún reglamento donde él va a cancelar, pues que lo cancele. Y de lo contrario, lo va a tener que cancelar el patrono. Lo que sí es regla general es que tiene derecho al 100% de su salario durante los 84 días del pre y el post, ¿sí? Ahora sí, también la Constitución Política. Y se los dejé, ¿por qué? Porque vean, la Constitución habla de 30 días pre y de 45 días post. Nuestro Código de Trabajo ya lo superó a 54 días. Aquí ya hemos hablado que no aplica la pirámide de Kelsen, por lo tanto aplicamos el indubio pro operario y aquí le favorece más la norma que establece el Código de Trabajo y no la Constitución Política de la República de Guatemala. Licencia por aborto no intencional o parto prematuro. Aborto no intencional y parto prematuro. Vamos a que nos quede grabado, porque aquí únicamente va a tener derecho, vamos a ver, a la mitad. Pero vamos a leerlo mejor para que nos quede muy claro. Vamos a ver a quién molestamos aquí. Vamos a ver quién nos ayuda. ¿Voluntarios? No. Vamos, pues, Estefan.
Licencia por aborto no intencional o parto prematuro. Artículo 152, inciso C del Código de Trabajo. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que preceden al parto y los 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se acumularán para ser disfrutados en la etapa postparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante este periodo. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indica el inciso A de ese artículo se deben reducir a la mitad en el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto y que le incapacite para trabajar. Ella conserva derecho a las prestaciones que determine el inciso B anterior durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no excede 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Bueno, pues jóvenes, aborto no intencional o parto prematuro. Tiene derecho al 100%, ¿sí?, de su salario, pero dice únicamente, vea lo que dice, los descansos remunerados que indica el inciso A, o sea, el pre y el post, en este artículo, deben de reducirse a la mitad. Allá son 84 días. Entonces, por un parto no intencional o parto prematuro, le corresponden a la mujer trabajadora 42 días. Pero si resulta que por el parto, por el origen del embarazo, tiene problemas de salud, ¿sí?, y que la incapaciten para trabajar, todavía la ley permite que se le siga pagando hasta 3 meses. ¿Sí? Lo dice claro ahí. Siempre y cuando no sea de 3 meses contados a partir en que el momento que dejó las labores. Pero tiene derecho a 3 meses, sí, como consecuencia de ese aborto o de ese parto prematuro no viable, ella tiene problemas de salud que le incapaciten para trabajar. Miren qué interesante. Viene la licencia por adopción. ¿Sí? Este es interesante. ¿Cuál es la finalidad de este descanso? Es el periodo de adaptación. Pero qué hermoso que nuestro legislador se haya preocupado por aquellas madres que por alguna circunstancia en la vida quieren o tengan que adoptar. También les permite un descanso remunerado al 100% con la condición que es un periodo de adaptación. Vamos a ver qué dice el inciso F. Lo primero no vamos a leer porque ya leímos lectura. Vamos a buscarle más aquí. Daniel Fernando, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mírate solo donde dice 152, inciso F, segundo párrafo, lo que está en pantalla. Segundo párrafo. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a la licencia posparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor. Para gozar de este derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. Bueno, miren qué interesante. Entonces tenemos derecho a ¿cuántos días por adopción? Tenemos derecho al post 54 días. ¿Y cuál es la finalidad? El periodo de adaptación. Eso es interesante, ¿eh? El periodo de lactancia. El periodo de lactancia, vean, lo que dice nuestra legislación es lo siguiente. El artículo 153 lo que habla es de que tenemos derecho, toda la mujer trabajadora en periodo de lactancia tiene derecho a 1 hora diaria de descanso, precisamente con la finalidad de alimentar a su hijo. Lo puede dividir en 2 medias horas durante la jornada de trabajo, o bien puede tomar la decisión de ingresar 1 hora después que ingresaba a su trabajo, o bien reducir la jornada, salir 1 hora antes de su trabajo. ¿Con qué propósito? Con el propósito precisamente de alimentar a su hijo a través de la lactancia. La regla general en Guatemala está en el 153 del Código de Trabajo, que la regla general dice que tiene derecho la mujer hasta 10 meses después. Claro, este es importante, ¿eh? El 153 es el valedero para Guatemala. Para nosotros
aplicando el indubio pro operario. ¿Por qué? Porque dice que el periodo de lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores. ¿Sí? Les digo esto porque vean, hay un reglamento que es una disposición legal vigente, pero un derecho no positivo. Yo recientemente platiqué con alguien y le dije, modifiquen ese reglamento. Escúchenme, es del 15 de enero de 1973 y entre las cosas que usted lee ahí, pues lo único que nosotros encontramos es algo tan dañino para la mujer, y es lo que dice el artículo 2. Mire lo que dice. El periodo de descanso con motivo de la lactancia se fija en 10 meses, a partir del momento del parto. ¿Cómo va a ser eso ustedes? Y no va a estar todavía en el post. Pero vea lo que dice. El periodo de descanso con motivo de la lactancia se fija en 10 meses a partir del momento del parto. No, señores. Tenemos que aplicar aquella que es cuando retorne a sus labores. A partir de ahí corren los 10 meses. Y no lo que dice una ley tan específica como es el goce del periodo de lactancia. Pero bueno, luego dice que por presión médica se puede exceder hasta 12 meses. El Ministerio de Trabajo, en vez de hacer efectivas las normas, tomó una decisión. No fue la actual ministra, esto ya viene hace algunos años, pero otros ministros anteriores. Crearon una iniciativa, un proyecto que se llama Espacios Amigos de la Lactancia Materna. Hombre, es frecuente que las madres estén considerando dejar de amamantar a sus bebés porque deben regresar a su trabajo y seguir estudiando. Justificaron toda una parte para que al final, con un proyecto de Naciones Unidas, crearon esta iniciativa. Espacios Amigos de la Lactancia Materna. Claro que yo lo aplaudo. Lo que molesta es que vamos a ver un artículo por ahí que después de 30 trabajadores es obligación del empleador, del patrono, tener este espacio. Pero bueno, este espacio ya lo digo, hay varias empresas, hay instituciones del Estado y empresa privada que han colaborado con este proyecto y han creado de veras lugares, pero muy especiales, muy higiénicos con toda la comunidad para que precisamente se dé el periodo de lactancia, o sea, que la madre pueda precisamente alimentar a su hijo, que ese es el objeto de la lactancia, y ha sido, pues, es muy loable y hay que felicitar. Hay que felicitar a las empresas, ¿no? Pero vamos a ver que la legislación también le faculta al ministerio y le faculta de que esto es un poco más de presión y no hay que aplaudir. Pues aplaudamos porque lo que lo están haciendo extra, lo están haciendo voluntario porque nadie les exige. Y lastimosamente pues siguen siendo muy pocas empresas, ¿no? Aquí habla de cuántas han habido y todo lo demás. Ahora ya han sumado más. Si usted ingresa a internet y ve cuántas empresas tienen este tema de espacios de lactancia, amigos de la lactancia materna, yo solo elegí algunos. Ingenio La Unión, Empacadora Pérriba, las más conocidas, Hospital Pedro de Betancur en Antigua Guatemala, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Alimentos Ideal, Grupo Financiero GIT Continental, BAC Reumatic, INDE. Le dije estas, pues si usted ingresa, hay cualquier cantidad. Pero bueno, lo que le quiere llegar es el artículo este, mire, el 155. Mire lo que dice el 155. Artículo 155 del Código Patrono, del Código de Trabajo. Todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras, queda obligado a acondicionar un local a propósito para que la madre alimente sin peligro a sus hijos menores de 3 años. Esa ley la harían de ser valer, pero el legislador dejó algo que hay que reformar. Y para que puedan dejarlos ahí durante las horas de trabajo. Vean qué hermosa esa legislación. Bajo el cuidado de una persona idónea, designada y pagada por aquel, o sea, por el patrón. Y el problema es esto, mis ustedes. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades económicas del patrón. Y a juicio que hemos visto, bueno, en la Inspección General de Trabajo, por Dios santo, ¿qué empresa con 30 trabajadores no va a tener posibilidades económicas? Y está hablando de guarderías, está hablando, escúcheme, donde los hijos de los trabajadores puedan quedarse ahí. Bueno,
Universidad de San Carlos de Guatemala lo hace, lo hace. Y hay posiblemente otras empresas que lo hagan, pero sí es una obligación, le están obligando al patrón a hacerlo. Claro, ellos siempre van a decir, pero dicho acondicionamiento de hacerse en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrón. Esta forma sencilla hay que quitarle. Si van a ser lugares donde se va a alimentar a los niños, deben ser lugares pues, súper cuidados, higiénicos, imagínense, personal sumamente calificado. Y todavía ese oficio, bueno. Les digo esto pues porque está bien la iniciativa, amigos de la lactancia materna. Lo que no estamos de acuerdo es que no quieran hacer efectivo el 155 del Código de Trabajo. Los salarios durante la licencia pues se deben de pagar. Y esos, vamos a ver, el 154 debe de pagarse, ¿sí? Cuando hay por unidad de tiempo, por ahí eso se lo baja para que usted lo lea en la comunidad de su casa. Y el artículo 200, en todos los procesos que se den en juzgados de trabajo y previsión social, cuando se trate de proteger la maternidad de las trabajadoras, están obligados los jueces a tener como parte a la Inspección General de Trabajo. Hasta ahí lo vamos a dejar, ahí vamos a terminar el punto para... Es interesante, ustedes, hablamos nosotros, fíjense que eso de las mujeres sumamente importante. Yo les digo, lo de la lactancia, ¿se recuerdan que les platiqué? Que tuvimos apoyados con algunos diputados, hace 2 años se presentó que se implementara 24, que es una regla general que tiene la mayoría de países en el mundo. La misma Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 24 meses. Guatemala seguimos teniendo 10 y en caso de prescripción médica hasta 12. Eso hay que mejorarlo. Y luego, pues, el respeto a la mujer trabajadora en estado de embarazo, periodo de lactancia. ¿Sí? Sumamente valioso. Así de que, para efectos de la clase, pues vamos a dejar hasta ahí la clase del día de hoy. Y pues yo sé que viene el descanso, siempre la prudencia. Y ustedes nacieron para ser luchadores y vencedores, ya van avanzando muchísimo en su carrera, así es que todo con cuidado. Un feliz descanso y si Dios quiere, pues nos vemos después de la Semana Santa. Un fuerte abrazo. Feliz tarde, licenciado, gracias. Gracias, Gracias. Licenciado, buena tarde. licenciado. Gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, Gracias. licenciado.